Queridos cibernautas, les cuento esto como advertencia. Si alguna vez visitan las zonas rurales de México, especialmente en las sierras, respeten las historias que les cuentan los lugareños. No son supersticiones tontas, son advertencias reales de peligros reales. Si ven luces extrañas en las montañas de noche, no se acerquen. Si escuchan cantos en idiomas antiguos, aléjense. Y si alguna vez una voz dulce los invita a subir a un cerro en la oscuridad, corran. Corran lo más rápido que puedan y no miren atrás. Porque hay brujas reales en esas montañas y algunas de ellas han vivido tanto tiempo que ya no son completamente humanas. Son algo más viejo, más poderoso, más hambriento. No sé cuánto tiempo podré resistir los sueños. Cada noche son más intensos, más reales. Anoche me desperté y descubrí que estaba parado junto a la ventana, con la mano en el picaporte a punto de salir. Si algún día dejan de saber de mí, si desaparezco sin explicación, ustedes sabrán dónde estoy. Estaré en el Cerro Grande, en Michoacán, subiendo por ese sendero oscuro, siguiendo aquella luz naranja, respondiendo a la invitación que nunca debí aceptar. Y tal vez, solo tal vez, si algún día pasan por ahí de noche y vean dos luces en el lugar de una en la cima del cerro, una de esas luces seré yo. Cuídense mucho, queridos cibernautas, y recuerden, no todas las leyendas son falsas, algunas son advertencia. Buenas noches, queridos cibernautas. Mi nombre es Fernando y les escribo desde un pequeño pueblo en las montañas de Michoacán. Lo que voy a contarles sucedió hace 2 años, cuando regresé a mi pueblo natal después de vivir 15 años en la Ciudad de México. Sé que muchos pensarán que es solo una leyenda o superstición de pueblo, pero les juro, por lo más sagrado, que cada palabra de esto es verdad. Y todavía hoy, cuando veo las montañas desde mi ventana, siento un escalofrío al recordar aquella noche. Crecí en Santa María del Monte, un pueblito de apenas 300 habitantes en la sierra de Michoacán. Es de esos lugares donde todos se conocen, donde las casas están hechas de adobe y tejas rojas, y donde las maldiciones y creencias de nuestros abuelos siguen vivas. Cuando era niño, mi abuela siempre nos contaba historias sobre la bruja del cerro, una mujer que según la leyenda vivía en lo alto del Cerro Grande y que por las noches se transformaba en una lechuza para acechar a los viajeros solitarios. Como buen citadino escéptico que me había vuelto, siempre pensé que eran solo cuentos para asustar niños, hasta que lo viví en carne propia. Regresé al pueblo en octubre de 2022 porque mi padre estaba muy enfermo. Él se había quedado a cargo del rancho familiar cuando yo me fui a estudiar la ciudad. Como hijo único, era mi responsabilidad estar con él. El doctor del pueblo dijo que le quedaban pocos meses de vida, así que dejé mi trabajo en México y volví a casa. El rancho está a 3 kilómetros del pueblo, en las faldas del Cerro Grande. Es un terreno grande donde cultivamos maíz y tenemos algunas vacas y gallinas. La casa es antigua, de esas construcciones sólidas de adobe que aguantan los años, pero que por las noches crujen y respiran con el viento. Las primeras semanas fueron difíciles. Cuidar de mi padre, adoptarme de nuevo a la vida rural, al silencio abrumador en las noches sin ruido de ciudad. Pero había algo más que me inquietaba. Cada noche, desde mi ventana que daba hacia el Cerro Grande,
Veía una luz pequeña en la cima, una luz naranja, como de una fogata o de una vela, que aparecía exactamente a las 11 de la noche y desaparecía al amanecer. Le pregunté a mi padre sobre esto. Él, débil, con la voz ronca, solo me dijo: no te acerques al cerro de noche, mijo. La vieja sigue ahí arriba, respétala y ella te respetará. Papá, esas son supersticiones, le dije. Probablemente es algún campesino que tiene un refugio allá arriba. Mi padre me miró con una seriedad que me dejó helado. Tu abuelo no creyó tampoco. Subió una noche a cazar venados. Bajó 3 días después, con el cabello completamente blanco, y nunca volvió a hablar. Murió 2 semanas después. No te acerques, Fernando. Esa conversación me inquietó, pero traté de ignorarlo. Tenía suficiente con cuidar a mi padre y mantener el rancho funcionando. Pero una noche de noviembre, todo cambió. Habíamos tenido un día muy pesado. Una de nuestras vacas se había escapado y tuve que ir a buscarla casi hasta el anochecer. Cuando finalmente la encontré, ya estaba oscureciendo y me di cuenta de que estaba mucho más cerca del Cerro Grande de lo que había planeado. Decidí tomar un atajo de regreso al rancho, un sendero viejo que, según recordaba de niño, acortaba el camino. Fue un error. El sendero era más angosto y oscuro de lo que recordaba. Los árboles antiguos formaban un túnel natural que apenas dejaba pasar la luz de la luna. Caminaba rápido, jalando a la vaca por la cuerda, cuando empecé a escuchar algo extraño. Era un canto, una voz de mujer que cantaba una melodía antigua, de esas que cantaban las abuelas en los velorios. Venía de más arriba, desde la dirección del cerro. Me detuve. La vaca también se puso nerviosa, jalando la cuerda y resoplando con miedo. El canto continuaba, cada vez más claro. No eran palabras en español. Sonaba como purépecha antiguo, la lengua que hablaban mis bisabuelos. Entonces vi la luz entre los árboles. Era la misma luz naranja que veía desde mi ventana cada noche, pero ahora estaba mucho más cerca, moviéndose entre los troncos como si alguien caminara con una antorcha. ¿Quién anda ahí?, grité con la voz más firme que pude. El canto se detuvo inmediatamente, y lo que vino después fue peor. Una risa de mujer muy vieja, cascada y llena de malicia. La luz empezó a moverse más rápido, acercándose. No esperé más, solté a la vaca y corrí como no había corrido desde que era niño, tropezando con raíces, raspándome con las ramas. Detrás de mí escuchaba pasos, pero no eran pasos normales. Sonaban como garras raspando la tierra, rápidos y pesados al mismo tiempo. La risa continuaba, cada vez más cerca, acompañada ahora de un sonido que me heló la sangre, el batir de alas enormes. Algo me pasó volando por encima, volando mi cabeza con sus garras. Sentí un dolor agudo en el cuero cabelludo y supe que me había arañado. Miré hacia arriba por un segundo y lo vi. Era una lechuza, pero del tamaño de una persona. Sus ojos brillaban con ese color naranja de la luz y tenía el rostro. Dios mío, tenía un rostro casi humano. El rostro de una mujer vieja, arrugada, con una sonrisa enorme llena de dientes amarillos. Grité y seguí corriendo. La criatura graznaba y reía al mismo tiempo, volando en círculos sobre mí, bajando cada vez más cerca. Sentí sus garras rasgar mi camisa en la espalda.
Entonces vi las luces del rancho a lo lejos. Estaba cerca. La criatura grazmó más fuerte, como si supiera que estaba a punto de escapar. Hizo una última pasada, volando tan bajo que sentí el viento de sus alas en la cara. Pero cuando llegué a la cerca del rancho, algo cambió. La criatura se elevó de golpe y se alejó, como si hubiera una barrera invisible que le impidiera acercarse más. Desde lo alto del cielo, gruznó una última vez y se transformó. Vi cómo su cuerpo se retorció en el aire y las alas se hacían más pequeñas, hasta convertirse en una lechuza común que desapareció volando hacia el cerro. Llegué a la casa jadeando, sangrando del cuero cabelludo y la espalda. Mi padre estaba despierto en su cama, como si hubiera estado esperándome. Cuando me vio entrar, todo golpeado y con la ropa rasgada, solo dijo: "Te advertí". Esa noche me curó las heridas con alcohol y hierbas. Los rasguños eran profundos en mi cabeza y espalda. Mientras me curaba, me contó la historia completa. La bruja del cerro es real, se llama Crescencia, y había vivido en el pueblo hace más de 50 años. Era una curandera poderosa, pero la gente decía que también practicaba magia negra. Cuando el pueblo la acusó de haber maldecido a varias familias, intentaron lincharla. Ella huyó al cerro y juró vengarse del pueblo. Desde entonces, cualquiera que se acerca al cerro de noche era atacado. Algunos lograban escapar, como yo. Otros no tuvieron tanta suerte. Mi abuelo fue uno de ellos. ¿Y por qué no bajó a atacarme cuando crucé la cerca?, pregunté. Porque tu abuela, que en paz descanse, hizo bendecir toda la propiedad por un sacerdote hace muchos años. Mientras estés dentro de los límites del rancho, ella no puede tocarte, pero afuera eres presa fácil. Durante las siguientes semanas no me advertí a salir del rancho después de que oscurecía. Cada noche veía la luz en el cerro y a veces escuchaba aquel canto lejano que me hacía estremecer. Mi padre empeoró y murió en diciembre. Durante su funeral, varios ancianos del pueblo se me acercaron y me dijeron lo mismo, que tuviera cuidado, que la bruja había estado particularmente activa ese año, que otros forasteros que habían regresado al pueblo también habían tenido encuentros con ella. Un señor mayor, don Chuy, me contó que su sobrino había intentado subir al cerro con una escopeta para matar a esa bruja de una vez. Lo encontraron 2 días después al pie del cerro, vivo pero catatónico. Tenía rasguños por todo el cuerpo y cuando finalmente pudo hablar, solo decía que había visto cosas que ningún hombre debería de ver, que en la cima del cerro había una cueva y que adentro de esa cueva había cosas, huesos, velas negras, muñecos de trapo con cabellos humanos y al fondo, sentada en una silla de madera, ella, la bruja. Pero no era solo una anciana, era algo que cuidaba, era algo que cambiaba de forma, que a veces era mujer, a veces era lechuza y a veces era algo que no tenía nombre ni forma definida. El sobrino de don Chuy terminó internado en el hospital psiquiátrico. Nunca se recuperó. Decidí vender el rancho. No podía quedarme ahí, después de lo que había vivido. Pero antes de irme, un curandero del pueblo me hizo una limpia y me dio un amuleto de protección. Me dijo que la bruja me había marcado, que había probado mi miedo y mi sangre y que siempre sabría dónde estaba. Ella no olvida, me dijo el curandero. Puedes irte del pueblo,
pero ella siempre va a saber dónde encontrarte. Lo único que puedes hacer es protegerte y no aceptar nunca su invitación. ¿Su invitación? ¿De qué hablas? A veces las personas que han tenido un encuentro con ella empiezan a escuchar su voz en sueños. Les pide que regresen al cerro, que suban a visitarla. Es una trampa. Los que van nunca regresan igual, o no regresan en absoluto. Ahora vivo en Morelia, en un departamento en plena ciudad, lejos de las montañas, lejos del cerro. Pero el curandero tenía razón. He tenido sueños. En ellos estoy de pie en el rancho, mirando hacia el cerro grande, y veo la luz naranja en la cima. Escucho el canto y una voz dulce, maternal me dice: ven, Fernando, sube, tenemos mucho de qué hablar tú y yo. Dejaste algo acá arriba, algo que necesitas recuperar. Me despierto sudando, con el corazón latiéndome como loco. La semana pasada mi primo, que sigue viviendo en el pueblo, me llamó. Me dijo que habían encontrado la vaca que había soltado aquella noche hace 2 años. Estaba muerta al pie del Cerro Grande, pero lo extraño es que estaba completamente momificada, como si llevara décadas muerta y no 2 años. Y alrededor de su cuerpo habían dibujado símbolos extraños en la tierra. Anoche tuve el sueño de nuevo, pero esta vez diferente. En el sueño logré ver el rostro de la mujer que me llama. Era ella, Crescencia, y no era solo una anciana, era algo antiguo, algo que había vivido mucho más de lo que cualquier humano debería de vivir. Sus ojos eran completamente negros, sin blanco ni pupila. Cuando sonrió, su boca se abrió demasiado, imposiblemente grande, mostrando hileras e hileras de dientes. La próxima vez que sueñes conmigo, me dijo, tu cuerpo caminará mientras duermes y te traeré de regreso al cerro, porque lo que me pertenece siempre regresa a mí. Y bien, queridos cibernautas, hasta aquí termina el relato de esta noche. Espero que les haya gustado, aunque también espero que no les haya quitado el sueño. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte los próximos relatos. También comparte este video con tus amigos que disfrutan de terror y lo paranormal. ¿Tú qué opinas? ¿Crees en las brujas de las zonas rurales? ¿Has tenido algún encuentro similar? Déjamelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus experiencias y opiniones. Recuerda que si tienes una historia paranormal que quieras compartir, puedes enviárnosla. Tu relato podría ser el próximo en aparecer en el canal. Nos vemos en la oscuridad.